Deporte Fuerte Banorte. Gran Premio. Hello, ¿cómo están? Estoy muy emocionada porque el día de hoy vamos a tener una entrevista con un ícono del automovilismo mexicano. Y bueno, pues quiero darle la bienvenida a Daniel Suárez, piloto de NASCAR. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. No, al contrario, gracias a ti. Y Daniel, queremos conocer un poco de toda tu trayectoria que has pues forjado durante estos años. Sabemos que tus inicios en el karting fue porque literalmente fuiste con una familia cercana a ti a los karts. ¿Y en qué momento te diste cuenta que era tu hobby, tu pasión? Y también en qué momento decidiste ya tomarlo como una profesión. Pues bueno, obviamente es una larga historia, ¿no? Han pasado muchos años y muchas experiencias. Yo nunca pensé ser un piloto profesional. No vengo ni de familia de carreras, ni de dinero, ni de familia de deportistas. En toda mi familia no hay una sola persona que esté como deportista, ya sea fútbol o básquetbol o lo que sea. Entonces para mí realmente cuando yo veía las carreras en la televisión, pues para mí era como ver una película, era como ver los superhéroes, ¿no? O sea, se veía muy, muy lejano. Yo siempre tuve una pasión muy grande por los carros, porque mi papá tiene un taller de restauración de carros antiguos, entonces ahí nació prácticamente toda la espinita de los carros, de la velocidad y demás. Y un cliente de mi papá que estaba en las carreras fue el que me vio trabajando en los carros y tenía apenas 10, 11 años y me invitó a ver a su hijo practicar y obviamente me gustó mucho y me dijo: la próxima semana tráete una sudadera, algo para tener un poquito de protección y te invitamos para que des unas vueltas. Entonces me di las vueltas y prácticamente fue lo que empezó. Mi papá me empezó a apoyar un poco, empezamos a correr. Y muy temprano en mi carrera como piloto de go-karts, me empezó a ir muy bien, empecé a ganar carreras y demás. Dos años después ya estaba siendo muy fuerte, venía a Estados Unidos a hacer algunas carreras, estábamos haciendo las cosas muy bien. Y recuerdo perfecto, en ese momento yo solamente quería correr porque era muy competitivo y me gustaba ganar. Pero nada más, nunca pensé ser un piloto profesional y recuerdo el día que realmente cambió mi vida fue cuando mi papá, después de ganar una carrera en el Autódromo Monterrey, me acuerdo perfecto, estábamos pasando las básculas porque te tenían que checar el peso. Estábamos pasando las básculas y mi papá me dice: oye, Daniel, ¿te gustaría ser un piloto profesional? Yo tenía 13 años. Ok. Y yo le respondí a mi papá, le dije: yo ya soy un piloto profesional. Entonces obviamente él se rió un poco y me dijo: bueno, eres muy bueno, pero si trabajas duro, si eres disciplinado y tienes un poco de suerte, puedes hacer eso, puedes hacer de las carreras tu trabajo y puedes dedicarte a esto. Me dice: y si eres muy bueno, hasta te pueden pagar por correr carros. Ese día cambió mi vida, porque ese día yo me puse en mi mente que yo quería ser un piloto profesional, que yo pensé que ya lo era, pero obviamente no. Entonces ese día fue cuando yo decidí que eso es lo que yo quería hacer. Me encanta. Oye, y sabemos que en 2009 empezó tu debut en NASCAR Peak en México y el año siguiente fuiste nombrado el novato del año. ¿Qué aprendizajes clave adquiriste en esta primera temporada que te ayudaron obviamente a avanzar en tu carrera? Sí, pues bueno, el mundo de NASCAR en Estados Unidos es muy, muy grande. Hay muchas categorías, hay muchos niveles. Puedes correr go-karts en óvalos hasta llegar a la máxima categoría de NASCAR, que es la Cup Series, donde corro actualmente. Sin embargo, en México no es así. En México solamente está la NASCAR, México Series y una categoría abajo que le llaman la Truck Series, que son como camionetitas. Pero realmente abajo de eso no hay absolutamente nada de óvalos, todo es circuitos. Entonces para mí incursionar en el mundo de los óvalos no fue algo muy fácil, porque ese salto es algo grande. Entonces inicié en el mundo de NASCAR corriendo óvalos cuando ya tenía
16, 17 años, lo cual es algo grande. Aquí los niños empiezan a correr óvalos a los 5. Imagínate. Sí. Entonces fue algo diferente. Yo incursioné al mundo de NASCAR porque yo vi más posibilidades de patrocinadores, más apoyo y demás. En algún momento yo quería correr en Europa, pero no tenía el apoyo económico de mi familia o de patrocinadores en ese momento para hacerlo. Y vi a NASCAR como una muy buena opción para mí. Me gustó. Me di cuenta que no había pilotos mexicanos en los Estados Unidos y quería ser ese primero. Y empecé en el mundo de NASCAR. Súper. Y bueno, ahorita que hablabas de dinero, de patrocinadores, sabemos que también en 2011 fue un buen año para ti, pero en temas financieros hicieron que, pues tal cual, te tuvieras que salir de esa temporada. ¿Cómo fue este momento? ¿Cómo afectó tu experiencia? ¿Y cómo te motivaste para seguir? Porque mucha gente, pues a veces cuando tienen estos tropiezos o por temas externos, a veces dicen, no, mejor ya aquí la dejo y me voy a dedicar a otra cosa. Pero pues me imagino que a ti te motivó para seguir adelante. Fíjate que el camino de cada piloto o de cada atleta o de cada deportista en lo que sea que hacen siempre es único y diferente, y eso es algo que obviamente yo he aprendido con el tiempo. En mi camino he tenido obviamente muchos obstáculos. El 2011 es solamente uno de ellos, pero ha habido demasiados y al final del día hay un dicho que es muy cierto y mucha gente lo dice en México, dice lo que no te mata te hace más fuerte, y es 100% verdad. La realidad es que todos esos obstáculos simplemente te hacen mejorar como persona, en mi caso como piloto, y te hacen más fuerte. Entonces para mí todos los sacrificios que hicieron mis familiares, mis amigos, para poder darme una mano para poder seguir al siguiente nivel y al siguiente nivel y al siguiente nivel, eso era lo que me mantenía vivo, porque yo sabía que no estaba solo, que había gente que creía en mí. Y en el 2011 obviamente fue un año difícil para mí, porque ese año fue el año que decidí hacer la transición. Ya estaba teniendo unos resultados en México y decidí hacer esa transición de México a los Estados Unidos. Al principio fue muy difícil porque no tenía en Estados Unidos absolutamente nada. No tenía amigos, no tenía contactos, no tenía dinero, no hablaba inglés. Prácticamente me vine manejando un bocho desde Monterrey hasta los Estados Unidos para tratar de buscar algo que ni siquiera sabía si era real. Y tenía apenas 18 años, 19 años, entonces yo tenía la esperanza que yo iba a tener alguna oportunidad, pero no sabía si era real o no. Entonces fue un año de transición. 2011, 2012 fueron años muy difíciles de mi vida, pero gracias al apoyo de mucha gente pude seguir empujando hasta que empecé a ver un poquito la luz al final del túnel. Hashtag Experiencia Banorte. Y para 2016, dejando un poco ya este proceso que obviamente fue difícil, pero 2016 se vuelve un año pues muy bueno para ti. Te conviertes en el primer piloto mexicano en ganar una carrera de una serie nacional en NASCAR y después conquistas el campeonato de Series Xfinity. ¿Cómo viviste ese momento y qué significó para ti representar a México en la categoría máxima de automovilismo en Estados Unidos? Sí, eso es un gran orgullo. Obviamente, el 2016 fue cuando muchísima gente empezó a saber quién era Daniel Suárez, lo cual para mí es un gran orgullo. Pero fíjate, algo chistoso. La gente realmente muchas veces no sabe de alguien hasta que empieza a tener éxito. Y todo el mundo habla de mi campeonato de 2016, de mis victorias después de eso. Sin embargo, para mí, una de las victorias más importantes que nadie sabe, yo en el 2013 gané una carrera en Columbus, Ohio, que nadie se acuerda, nadie sabe nada, pero para mí esa es igual de importante que todo el resto, porque fue mi primera victoria en Estados Unidos después de pasar por todas esas piedras, todos esos dolores de cabeza, sin hablar inglés, sin todo eso. Fue mi primera victoria. Entonces para mí esa fue la primera victoria que realmente me empujó a decir, oye, sí lo puedes hacer, y a todo el resto. Y obviamente en el 2016 ganando esa carrera, ganando el campeonato, convirtiéndome en el primer piloto mexicano, y no solamente el primer piloto no americano en ganar esa carrera, fue algo muy especial. Y obviamente después de eso ha sido un gran viaje, poder ser competitivo en la máxima categoría de NASCAR, ganar carreras y poder representar a México y a toda Latinoamérica. Pues
felicidades, la verdad es que creo que te estás convirtiendo o ya eres un ícono dentro del automovilismo en México, y justo para 2021 llegas a Trackhouse Racing, que has logrado pues cosas muy importantes, entre ellas pues tu primer victoria en Cup Series y la definición de Atlanta 2024, que fue una locura. ¿Cómo ha sido tu evolución dentro de este equipo y además cómo ha sido trabajar directamente de la mano de Justin Marks? Sí, realmente Trackhouse ha hecho una gran labor. Cuando Trackhouse nació en el 2021 era un equipo muy diferente, un equipo que tenía una mentalidad joven de hacer las cosas diferentes, y eso me gustó mucho. Por eso me uní a este equipo como único piloto. En el 2022 crecimos de ser de un carro a 2 carros y empezamos a tener más recursos, más ingenieros, más patrocinadores, más de todo, y pudimos ganar carreras ese año, lo cual fue buenísimo. Y hemos crecido desde entonces. Creo que tenemos una muy buena plataforma para seguir avanzando. Obviamente el año pasado tuvimos una victoria muy especial y una victoria histórica que yo creo que vamos a hablar por muchos años. Y sí, yo creo que han pasado cosas muy bonitas. Sin embargo, creo que lo mejor está por venir. Obviamente este 2025 es un año muy especial para mí. Como tú sabes, vamos a estar corriendo en mi casa, en nuestra casa, en la Ciudad de México, lo cual es algo muy especial, y es un año que he estado esperando con muchas ansias. Sí, justo hablando de esto, NASCAR Cup Series competirá por primera vez en la Ciudad de México, algo que pues no sucede. ¿Qué significa para ti como piloto estar en un evento como este, siendo parte, ¿no?, de todo este evento que va a ser icónico? Fíjate, primero que nada me siento muy afortunado. Me siento muy afortunado de estar en esta posición porque, ponte a pensar, NASCAR ha estado organizando carreras profesionales por casi 80 años. 77 años, 78 años creo, si no mal me equivoco. Y en todos estos años nunca ha salido NASCAR fuera de los Estados Unidos en la máxima categoría de Cup por una carrera de puntos. Han salido por carreras de exhibición a Japón, a Europa, demás, pero nunca por una carrera oficial. Entonces, que esté pasando esto en esta era de NASCAR, cuando yo estoy aquí y cuando estoy también en mi punto, ahorita estoy en un punto en mi carrera del cual sinceramente estoy como que en ese premio, porque tengo la juventud, pero también tengo una experiencia y sé qué es lo que tengo que hacer, soy competitivo, y me siento muy afortunado de poder ir a México en este año, el cual siento que somos muy competitivos. Si eso estuviera pasando hace 5 años, te diría, no sé si estoy listo para poder llegar a mi casa a pelear por algo fuerte. Pero el día de hoy lo estamos, y me siento muy afortunado por eso. Obviamente hay muchísima gente involucrada, mucha gente que está muy emocionada, incluyéndome a mí. Y creo que va a ser un gran evento que a todos mis paisanos les va a encantar. Sí, seguro. Vamos a anotar el poder mexicano en esas fechas. Y bueno, se va a correr en el autódromo, el Hermanos Rodríguez. Cuéntame que en este circuito, ¿qué desafíos ves para ti que van a suceder justamente? Fíjate que uno de los desafíos más grandes obviamente es que los equipos no conocen la pista. Entonces cada vez que vas a una pista nueva hay muchas apuestas a lo que le llamamos. O sea, vamos a apostar un poquito en el setup, vamos a tener simulación y demás, pero sin información real, sin un entrenamiento real, pues hay muchas cosas que van a estar al aire. Ese es el número 1. El número 2 es que obviamente la altitud en la Ciudad de México es mucho más alta de cualquier lugar en el que corremos aquí en Estados Unidos. Entonces el carro se va a comportar muy diferente, va a tener menos agarre, menos downforce, menos potencia. Entonces va a ser interesante, va a ser muy interesante. De la forma que yo lo veo, va a ser quién se puede adaptar más rápido. Y ojalá que estén ustedes, claro. Escúchanos en tu plataforma de podcast favorita. Deporte Fuerte Banorte. Oye, y al final, la llegada de NASCAR es un hito súper importante para el automovilismo. ¿Cómo crees que este evento puede influir en los mexicanos para conocer un poco más de NASCAR? Fíjate que, primero que nada, los mexicanos somos muy apasionados a los deportes. 100%. Nos encantan los deportes, y algo que a mí me encanta de los mexicanos aquí en Estados Unidos y en México y en todos lados es que somos muy leales. Cuando hay uno de nosotros ahí en la pelea, siempre estamos ahí.
Y creo que esa es una de las razones por las cuales va a haber muchísima gente apoyándome a mí y a Carro número 99. Y alrededor de todo esto, en mi opinión, NASCAR tiene un gran producto. Tiene un gran producto de carrera, tiene un gran producto de show. Realmente la carrera es entretenida de ver. Y son un tipo de carreras muy diferentes a la mayoría de las categorías. NASCAR es un deporte muy físico. Hay hasta cierto punto algo de contacto. Obviamente tenemos las carrocerías, entonces los carros son mucho más abiertos a contacto porque los carros son más fuertes, y eso hace que se preste más a ser agresivo y tener un poco de contacto. Fíjate que hace un par de semanas estuve en la Ciudad de México y fuimos a un evento de lucha libre, y obviamente hay mucho contacto, eso es lo que hacen, ¿verdad? Y la gente se volvía loca, y sinceramente me vino a la mente mucho NASCAR, porque NASCAR es un deporte muy físico, el deporte de automovilismo más físico que existe. Entonces creo que la gente mexicana se va a volver loca, la van a encantar. Sí, seguro lo vamos a disfrutar muchísimo. Y tú siendo representante, aquí me voy a poner más sentimental, pero siendo representante de NASCAR, obviamente representante de un mexicano que está cumpliendo un sueño, que los sueños sí se cumplen, ¿qué le dirías a esas personas, a esos niños, niñas, jóvenes que están buscando justamente llegar a estas categorías? ¿Qué consejo les darías? Fíjate que el mejor consejo que a mí me ha dado alguien fue hace muchos años, hace más de 20 años, y yo recuerdo perfecto esto. Mi papá me dijo: sea lo que sea que quieras hacer, sé el mejor. Si quieres lavar baños, sé el mejor lavando baños. Si vas a limpiar pisos, sé el mejor lavando pisos, porque nunca sabes quién te está viendo. Sé el mejor en lo que hagas, sé un perfeccionista. Y sinceramente eso como que se quedó conmigo, y así es como he vivido mi vida. Todo lo que hago me gusta hacerlo en lo mejor de mis posibilidades y en lo mejor de mis habilidades. Y yo creo que el consejo que le podría dar a todos los mexicanos es que sean la mejor versión de ellos, y que traten de todos los días ser un poco mejor. Que el día de mañana seas mejor que hoy, y que hoy seas mejor que ayer. Y también que no dejes que nadie te diga que no se puede hacer algo, porque no importa qué es lo que quieras hacer, ya sea abogado o abogada, piloto de carreras, básquetbol, lo que sea que quieras hacer, siempre hay alguien que tiene que ser el primero en hacerlo. Y luego algo que yo me di cuenta en el mundo de NASCAR, que algo que no es posible o es anormal, se vuelve algo normal. Me pasó hace 12 años cuando yo quería venir a los Estados Unidos. El 90% de la gente me decía que no era posible, que un piloto mexicano en Estados Unidos en NASCAR no iba a poder tener éxito porque era un deporte muy americano. Y el 90% de la gente me decía eso. Sin embargo, siempre tiene que haber alguien que rompe ese molde. Y una vez que ese molde se rompe y hay un camino visible, ya eso que no era posible se vuelve algo normal. Y el día de hoy creo que yo he tenido la fortuna de poder ser esa persona que puede romper ese molde al mismo tiempo con ayuda de mucha gente. Y ahora volteo atrás de mí y veo a pilotos de Brasil, de Argentina, de México, de Colombia, que quieren tratar de seguir ese mismo camino. Y sinceramente no lo puedes ver porque traigo traje, pero tengo la piel chinita, porque es un gran orgullo que he podido cambiar un poquito la cultura del deporte. Me encanta. Escúchanos en tu plataforma de podcast favorita. Deporte Fuerte Banorte. Un poco viendo hacia el futuro, ¿cuáles son tus metas a corto, mediano y largo plazo? Muy buena pregunta. Yo creo que mi meta a corto plazo es ser, como ya lo acabo de mencionar, ser la mejor versión de Daniel Suárez, y tratar de siempre seguir mejorando. Tratar de que la próxima carrera que tenga sea el mejor piloto que hay de Daniel Suárez, y la próxima sea un mejor. Seguir mejorando a mí mismo. Obviamente, el mediano plazo yo quiero ganar, ¿no? Quiero ganar carreras, quiero seguir ganando campeonatos, quiero seguir siendo competitivo, quiero siempre seguir empujando a mí como persona y como piloto. A largo plazo,
obviamente ganar carreras y campeonatos es muy importante, pero también tener un impacto en el deporte, como él lo mencionaba, y tratar de continuar cambiando la cultura un poquito del deporte de NASCAR, porque NASCAR es muy diferente a la mayoría de los deportes. NASCAR es un deporte que el día de hoy, yo soy el único mexicano, soy el único piloto que puede hablar español, entonces es una gran responsabilidad, es algo que me encanta. Sin embargo, me gustaría que en 10, 15 años, cuando yo decida retirarme del mundo de NASCAR, que pueda haber muchos Daniel Suárez, que pueda haber muchos ingenieros mexicanos o latinoamericanos, mecánicos, pit crews y demás, que sea un deporte que yo haya podido tener un impacto a ser un deporte con más diversidad. Sí. Y a ver, sabemos, Daniel, que tú aprendiste inglés viendo caricaturas, ¿no? Que también este es un reto para todos los mexicanos, ¿no? Cuando van a otros países, que es adaptarte no nada más a un nuevo estilo de vida, sino también el idioma. ¿Cómo explicarías el funcionamiento de NASCAR, pero relacionándolo con algo cotidiano o familiar, para que alguien que no conoce de la categoría pueda entenderla fácilmente? Esa es una muy buena pregunta también. El mundo de NASCAR, fíjate que es un deporte muy grande, pero un deporte muy familiar. Ok. Lo que me he dado cuenta de NASCAR es que no solamente NASCAR, en Estados Unidos, el mundo de las carreras es algo que se vive mucho en familia. He visto mucho que cuando una familia tiene un niño o niña de 12, 13 años que van a la pista de carreras, se convierte en algo familiar. Yo recuerdo cuando era niño que yo iba a correr al Autódromo Monterrey y demás. Muy raramente iba mi mamá y mis hermanas. Casi siempre iba solamente mi papá y yo. Entonces creo que algo que me ha gustado mucho de la cultura aquí en Estados Unidos es que hay tantas carreras que se convierte en un hábito familiar. Y cuando llegas a una categoría profesional como lo es NASCAR, se sigue como que esa misma línea. Y es muy bonito, obviamente, disfrutar todo este tipo de sueños con tu familia. Yo creo que es una de las partes que más me gusta de NASCAR. Daniel, pues te agradecemos mucho de que hayas compartido todas estas experiencias con nosotros. Estamos ansiosos para que llegue NASCAR a México y pues mil gracias por tu tiempo, y no sé si quieras decirle algo a la gente que nos escucha. Claro que sí, agradecer a ti por tu tiempo, agradecer a toda la gente de México y obviamente agradecer a Banorte por todo su apoyo y su confianza. Para mí algo que es también muy importante y muy personal es tener el apoyo de gente que vienen de donde yo vengo, que es gente mexicana, y poder tener el apoyo de marcas como Banorte es algo para mí muy especial. Pues muchísimas gracias y te deseamos todo el éxito en el resto de la temporada. Gracias. El deporte se vive, se siente y se escucha en Deporte Fuerte Banorte.